Ahora no tengo los derechos ni las regalías de mi canción. Eso es lo que hace la música mexicana, la tradición mexicana. Los Aguilar me robaron mi canción más famosa, La Maldita Primavera. Y tienes que aceptarla como es, no como tú quisieras que fuera, ¿no? Después de cantarla con Ángela Aguilar, a mí me lo advirtieron. Y yo como mensa no hice caso y los defendí. No te preocupes, ocúpate. Yuri desenmascara a Ángela Aguilar. Acusaciones de apropiación millonaria sacuden a la música mexicana. La industria musical vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez el epicentro es un enfrentamiento que nadie veía venir. Yuri, una de las voces más icónicas de México, ha lanzado una acusación que amenaza con fracturar la imagen de una de las familias más influyentes del regional mexicano, los Aguilar. Todo se originó tras la colaboración que ambas intérpretes realizaron para revivir un tema histórico de Yuri, una pieza que durante años ha sido parte de su legado. Lo que en un principio parecía un proyecto de unión artística terminó, según la cantante veracruzana, en una maniobra para arrebatarle los derechos y las regalías de la canción. ¿Un malentendido legal o un plan premeditado para desplazarla de su propia creación? De acuerdo con su versión, Yuri aceptó la colaboración confiando en la buena fe de Ángela Aguilar y su padre. Sin embargo, poco después descubrió que la autoría y los beneficios económicos ya no figuraban a su nombre, sino al de la familia Aguilar. La indignación no tardó en llegar, junto con la sospecha de que todo estaba calculado desde el inicio. La noticia ha generado una tormenta de comentarios en redes sociales. Los seguidores de Yuri la respaldan, afirmando que ha sido víctima de un abuso de poder. Por otro lado, los defensores de Ángela y su padre aseguran que la veracruzana debió revisar con lupa cada cláusula antes de firmar. Pero la pregunta persiste, ¿cómo es posible que una artista con décadas de experiencia caiga en una situación así? El punto más inquietante es que, según fuentes cercanas, el cambio en la titularidad de las regalías no fue notificado de manera clara a Yuri. Esto abre un debate incómodo. ¿Cuántos intérpretes han perdido el control de sus obras por acuerdos aparentemente inocentes? Lo más polémico es que esta acusación no solo ensucia la imagen de Ángela Aguilar, sino que pone bajo la lupa el modo en que su familia maneja los negocios. El apellido Aguilar siempre ha sido sinónimo de tradición, éxito y respeto en la música mexicana, pero este caso podría marcar un antes y un después en su reputación. El escándalo se intensifica con cada día que pasa, y la posibilidad de que el conflicto termine en tribunales ya es un rumor constante. Si Yuri logra demostrar que le fueron arrebatados sus derechos, las consecuencias podrían ser millonarias y devastadoras para los implicados. Pero si resulta que la acusación carece de fundamentos, ¿podría esto dañar para siempre la credibilidad de la intérprete veracruzana? Lo que parece claro es que este enfrentamiento no se resolverá con una simple declaración pública. Las piezas están sobre la mesa y lo que está en juego no es solo dinero, sino el prestigio y la historia de 2 generaciones de artistas. En el mundo del espectáculo, las alianzas pueden cambiar en cuestión de minutos, y este caso es la prueba de que incluso las colaboraciones más prometedoras pueden transformarse en las batallas más crudas. Pues yo la verdad, pues vengo de otro mundo, pues. También fue un momento que me agarró por mucha sorpresa. Veníamos de esa situación. No quiero vivir. Hijo de Pepe Aguilar envía preocupante mensaje. Yo nomás les estoy diciendo lo que yo viví, ¿sí me explico? Yo qué beneficio con decir esto. A mí ya me lo aplicaron. Como cualquier padre con cualquier hijo, ¿no? O sea, yo traté de ayudarlo en un momento de desgracia. Saliste, ya no hay nada posible, o sea no te Jesucristo puede bajar y no te va a sacar de ahí, güey. No quiero estar en este mundo. El desgarrador mensaje de Emiliano Aguilar y el silencio que acusa a Pepe Aguilar. Es posible que el apellido Aguilar, tan celebrado y aplaudido en el escenario mexicano, esconda una fractura familiar tan profunda que uno de sus miembros prefiera desaparecer antes que seguir cargando con ese peso. La reciente publicación de Emiliano Aguilar, primogénito del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha encendido una controversia nacional que muchos ya califican como la mayor ruptura emocional dentro de una familia de renombre. Y lo que más perturba no es solo lo que se dijo, sino todo lo que se ha callado por años. Si no fuera por ustedes, por mi hija y por la música, ya no estaría en este mundo.
Con estas palabras, Emiliano expuso al mundo una realidad que para muchos fue tan sorpresiva como inquietante. ¿Cómo puede un joven que nació dentro de una de las familias más influyentes del medio artístico sentirse tan desconectado, tan poco sostenido, tan profundamente solo? ¿Qué pasó detrás de las cámaras, detrás de los palenques, detrás de las ovaciones? El público no tardó en reaccionar. El hijo que nadie quiso ver, qué vergüenza que se enteren por redes que su hijo está sufriendo, tener fama no es tener familia, fueron solo algunas de las frases que invadieron los comentarios. Y es que lo que Emiliano ha dicho, y lo que ha dejado entrever, ha abierto una caja que durante años se mantuvo cerrada por conveniencia, orgullo o simple indiferencia. Desde hace tiempo, se sabía que Emiliano había tomado distancia de la conocida dinastía. No compartía escenario con sus hermanos, no aparecía en celebraciones familiares y optó por construir su propio camino en el rap, lejos de los sonidos tradicionales que hicieron célebre a su padre. ¿Fue rebeldía? ¿O simplemente supervivencia emocional? ¿Cómo crece un joven cuando siente que su historia no encaja en la narrativa brillante que su familia vende al mundo? Su mensaje no fue solo una declaración personal. Fue un espejo que refleja a miles que viven historias similares, ocultas bajo apariencias de éxito o linajes impecables. Emiliano rompió con lo establecido. Se atrevió a contar lo que muchos callan, que incluso rodeado de fama se puede sentir abandono, que incluso con un padre influyente se puede estar sin respaldo. ¿Qué valor tiene un apellido si no viene con afecto? ¿Qué tanto pesa una dinastía cuando lo único que se necesita es ser visto como ser humano? No se trata de exponer por exponer. Se trata de abrir la conversación que durante años fue silenciada. ¿Qué hizo Pepe Aguilar cuando su hijo escribió ese mensaje? ¿Lo llamó? ¿Le respondió? ¿Se pronunció públicamente para aclarar la situación o simplemente optó por el mutismo, ese que tanto hiere y que ha sido la constante en esta historia? La preocupación es real. Emiliano no publicó cualquier cosa. No fue una estrategia de marketing. Fue una súplica disfrazada de gratitud. Porque agradecer a su hija y a la música por mantenerlo con vida no es solo un gesto emocional. Es una confesión cruda y honesta de lo cerca que estuvo del colapso. ¿Qué tan ciego hay que estar para no ver el dolor que brota de esas palabras? Y mientras las redes se llenan de mensajes de apoyo y empatía, el entorno familiar permanece en silencio. ¿Por qué? ¿Acaso duele más enfrentar la verdad que seguir alimentando una imagen pública de éxito? ¿Es más fácil mirar hacia otro lado que abrazar a un hijo que clama atención, aunque lo haga a través de su arte y sus seguidores? Mi hija tiene buenos valores y principios. La otra es una pandillera de esquina. Siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones, pero bueno. Si te choca, te checa. Realmente, yo quisiera estar en paz. Así como yo dejé en paz que las cosas sucedan, me gustaría que se me... No hay punto de comparación entre mi hija y Caso. Ese tema me pega duro porque es como si hablara de mí misma. Mi hija es única, no como Caso. Pepe Aguilar revienta tras ver butacas vacías mientras la Argentina su conquista al público sin ayuda. La tensión volvió a estallar. Pepe Aguilar no se guardó nada y lanzó una declaración que ha causado conmoción: mi hija Ángela Aguilar es mejor que Caso. La gente la prefiere. Todo lo que dicen en su contra es injusto. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos ante una cortina de humo para distraer la atención de un hecho más incómodo, la venta en picada de entradas para el último concierto de su hija? Mientras Caso avanza sin detenerse y sin el respaldo de una dinastía musical, Ángela parece tropezar con las consecuencias de su propia imagen pública. ¿Por qué Pepe sigue interviniendo en sus polémicas si se supone que Ángela ya es una figura independiente? ¿Está perdiendo el control el patriarca Aguilar? Pepe no solo defendió a su hija con fervor, también minimizó el fenómeno que representa Caso hoy en día. ¿Es una reacción legítima o una pataleta emocional ante la evidente simpatía que genera la Argentina en un público que busca autenticidad y cercanía? ¿Es justo que en pleno 2025 una joven artista deba ser defendida por su padre cada vez que algo no le favorece? Las redes sociales no se hicieron esperar.
Comentarios como ¿y por qué no llenó el recinto si tanta gente la quiere? O caso conecta más porque no finge nada inundaron las publicaciones relacionadas. La audiencia está más despierta que nunca y ya no compra discursos forzados ni relatos diseñados desde la oficina de prensa de una familia famosa. ¿Y si en vez de seguir responsabilizando al público, Ángela hiciera una introspección pública? ¿Podría ganar más con un acto de honestidad que con la protección permanente de su papá? La historia reciente muestra que el cariño del público no se impone, se gana. Mientras Caso ha crecido a base de trabajo constante y una actitud genuina, Ángela enfrenta un desgaste de imagen que se agrava cada vez que se intenta maquillar con declaraciones altisonantes. ¿De verdad Pepe cree que decir la gente ama a mi hija más que a Caso lo convierte en verdad? El tiempo ha cambiado. El apellido ya no garantiza llenos. Las audiencias exigen coherencia, transparencia y talento real. Y si bien Ángela tiene cualidades vocales innegables, la desconexión con la realidad de sus declaraciones, sumada a la constante intervención de su padre, parecen hacerle más daño que cualquier crítica de Internet. ¿Por qué Pepe no deja que su hija enfrente el viento sola? ¿Por qué se aferra tanto a contradecir lo que el propio mercado está mostrando? ¿Será que no soporta que una artista extranjera, sin sangre y apellido reconocido, haya ganado tanto terreno en tan poco tiempo? Lo que es innegable es que mientras una artista se mantiene en tendencia por lo que produce, la otra lo hace por lo que su familia declara. ¿Cuál de las dos tiene mayor proyección en este momento? Este episodio no solo ha destapado la fragilidad de una figura protegida, sino también el poder de una audiencia que exige más y mejor contenido. ¿De qué sirve tanto linaje si el público ya no responde? ¿No será hora de que Ángela asuma su propia narrativa y deje de escudarse detrás de entrevistas de su padre? Al final, los números no mienten. Los boletos que no se vendieron, los comentarios que no se silenciaron, y la comparación inevitable con una Caso que, con menos ruido, ha logrado mucho más. ¿Tú qué piensas? ¿Está Pepe ayudando o saboteando la carrera de su hija? ¿Caso ya superó a Ángela en popularidad y conexión real con el público? ¿A quién prefieren quienes realmente pagan por ver talento? La discusión está más encendida que nunca. O sea, no ganamos nada. Es más, yo creo que yo estoy perdiendo cosas. Gente que está diciendo, están alegando que podría ser por las polémicas en las que se la ha visto envuelta en las últimas ocasiones. Todo el mundo sabía por lo que estaba pasando, porque no puedes pasar por una cosa así sin tener una consecuencia mental. A Ángela Aguilar le llega el peor de los karmas. No vende boletos en el tour de Estados Unidos, dándole gran lección de vida. Mal, pero bueno, yo estoy aquí diciéndote plenamente que fue muy difícil para mí. Sin embargo, en recintos pequeños como el de New Jersey y el de Las Vegas, ha tenido que recortar aforo porque no está vendiendo la... No quiero hablar. El público le da la espalda a Ángela Aguilar. Su gira en Estados Unidos fracasa y le deja una dura lección de vida. Nadie está exento del juicio del público. Ni el apellido, ni los millones de seguidores, ni los escenarios montados con lujo pueden evitar lo inevitable cuando la gente decide apagar los reflectores. Ángela Aguilar enfrenta una de las situaciones más incómodas de su carrera. El rechazo en taquilla de su tour en Estados Unidos. Para muchos, esto no es casualidad. Es una respuesta directa. Una consecuencia que, como un eco del destino, la ha alcanzado en el momento menos esperado. ¿Es esto una simple mala racha, o el reflejo de años de actitudes que no conectaron con el público? ¿Puede una figura tan expuesta como ella sobrevivir al boicot silencioso de quienes alguna vez la apoyaron? Los mapas de venta no mienten. Recintos donde el color azul, el que indica asientos disponibles, es casi absoluto. Fechas confirmadas, con filas enteras sin ocupar. Y lo más impactante es que ni la maquinaria mediática que suele impulsarla ha podido ocultar la realidad. Canales cercanos a su familia han tenido que aceptar lo evidente. ¿Qué tan fuerte debe ser el rechazo para que incluso sus aliados lo reconozcan? En los comentarios, el tono es claro y sin filtros. Es una muchachita es muy alzada. No llena ni en combo con su papá y sus caballos. Necesita un ubicatex urgente, repiten los usuarios con vehemencia.
¿Hasta qué punto influyó su postura personal en este declive? ¿Fue la falta de autocrítica lo que desconectó a Ángela de quienes la admiraban? Lo que más resalta no es solo la baja venta de boletos, sino la percepción de justicia poética que los seguidores sienten. Hay quienes la comparan con otras figuras como Caso, señalando que mientras una no para de llenar auditorios, la otra no consigue despertar interés. ¿Es esto un reflejo de talento o de actitud? ¿De carisma o de ego? Algunos culpan a factores externos, como la tensión migratoria, pero rápidamente otros lo desmienten. Esto viene desde antes. No tapen la verdad, dicen sin titubeos. ¿Qué tanto tiene que ver el entorno cuando el patrón ya era evidente desde hace tiempo? No lo dicen los medios, lo dice la multitud que hoy se expresa sin temor en cada rincón digital. La misma multitud que alguna vez la aplaudió, hoy la señala, no por su música, sino por lo que proyecta fuera del escenario. Algunos comentarios van más allá. Intentó manipular la gira aliándose con otro artista y ni así funcionó. No es una artista de gran escenario, es para ferias pequeñas. No conecta con la gente. ¿Tendrá el valor de mirar hacia adentro y reconocer sus fallos? ¿O continuará esperando que el público regrese por inercia? Ni el linaje artístico, ni la popularidad heredada garantizan éxito perpetuo. La audiencia de hoy exige más que talento. Exige autenticidad, humildad y conexión. ¿Está dispuesta Ángela a escuchar el mensaje detrás del silencio de las butacas vacías? El público vota con su presencia, y esta vez ha dicho que no. Me encantaría resguardar mis hijos lo más tiempo posible, ¿no? No te imaginas lo que dijo Pepe sobre su madre para defender a Ángela. Quien no me quiere escuchar, en realidad no me interesa en lo más mínimo. Pepe Aguilar expone su pasado y deja a su hija en ridículo. Lo que inició como una simple entrevista se transformó en una caja de resonancia mediática, un campo cargado de verdades incómodas, recuerdos familiares comprometidos y confesiones que no dejaron a nadie indiferente. El protagonista fue Pepe Aguilar. Su intención era clara: proteger a su hija, Ángela Aguilar, pero sus declaraciones terminaron abriendo grietas profundas en la imagen que el público tenía tanto de él como de su legado familiar. ¿Fue una maniobra torpe o un error estratégico con consecuencias irreversibles? Durante la conversación con una reconocida figura del espectáculo, el cantante soltó una confesión que reconfiguró todo el enfoque de la entrevista. En su intento de humanizar y justificar las decisiones recientes de su hija, terminó ventilando detalles del pasado sentimental de su madre, Flor Silvestre. Mi madre estuvo casada con otro antes de estar con mi padre, comentó. Una frase que, más allá del dato, cargaba una implicación moral no solicitada. La respuesta de la entrevistadora fue directa. Dijo: entonces viene de familia. ¿Era necesario mencionar eso en televisión nacional? ¿Qué se gana ventilando detalles que jamás fueron tema de discusión pública? ¿Y qué se pierde cuando el pasado íntimo se convierte en herramienta mediática? Lo que siguió fue aún más desconcertante. En lugar de frenar ahí, Pepe Aguilar continuó justificando los escándalos recientes de Ángela, sugiriendo que su familia ha enfrentado tensiones similares por generaciones. Sin embargo, el público no lo recibió como un acto de protección, sino como una traición a la memoria de Flor Silvestre. Este es el dilema. ¿Cómo se equilibra la defensa de un ser querido con el respeto a quienes ya no están? ¿Hasta qué punto es justo utilizar el pasado de los padres para limpiar el presente de los hijos? Visto en retrospectiva, el mayor error de Pepe no fue lo que dijo, sino el momento en que lo dijo. En lugar de calmar las aguas, alimentó una tormenta. Su narrativa buscaba proteger, pero terminó cuestionando el legado de su familia. Algunos analistas ya lo califican como un causante involuntario de un caos de imagen. Y no es para menos. Su intervención se siente más como una jugada desesperada que como una estrategia bien pensada. Recientemente, la cantante expresó su desilusión con el trato que recibe de ciertos seguidores. Comentó que se siente vigilada, grabada sin consentimiento y emocionalmente sobrepasada. ¿Está endureciendo su carácter ante una industria que exige cada vez más?
Ángela se queja del juicio del público, pero también lo alimenta. Sus publicaciones, declaraciones y actitudes son parte del origen de esta controversia. El intento de limpiar el nombre de su hija terminó ensuciando recuerdos que estaban intactos. Pepe Aguilar quiso ser escudo, pero se convirtió en espejo. Un espejo que no solo refleja a su hija, sino a toda una genealogía, expuesta ante los ojos de millones. Ángela sigue en el centro de una polémica que parece no tener fin. Y el público, entre la empatía y la crítica, observa cada movimiento. Que Ángela Aguilar le dijo, tú te vienes conmigo a California. Se acabó. Oye, yo no voy a estar dándole gusto a güeyes que de verdad necesitan psicólogo. ¿Qué pasó con Nodal y las poquitas horas que estuvo con su hija Inti? ¿Qué pasó con Inti mientras él huye a estar a los pies de su jefa? Eso no es justo, pues. O sea, no hay como mucha justicia en eso. Tengo que confesar que es la primera vez que dejo por unas horitas a mi bebé. ¿Cómo Nodal no pasó ni 6 horas con su hija? Dicen, pues revísate, papacito. Sinceramente. O sea, tus carencias emocionales están cabronas. Se revela el precio de una decisión. Cristian Nodal es presionado a dejar a su hija en México por irse de viaje con Ángela Aguilar. Padre ausente o artista manipulado. ¿Qué clase de prioridades se trazan cuando se intercambia un fin de semana con tu familia por una cena elegante en California? La respuesta está más cerca de lo que parece, y el protagonista es Cristian Nodal. Todo parecía indicar que el nacimiento de Inti marcaría un antes y un después en la vida del intérprete. Sin embargo, lo que se reveló después dejó en shock a quienes aún confiaban en su sentido paternal. En lugar de pasar tiempo con su hija recién nacida, Cristian Nodal voló hacia Estados Unidos, acompañado de Ángela Aguilar. Lo que parecía una visita casual, terminó siendo una muestra de sus nuevas prioridades. Y detrás de todo, una figura clave, Pepe Aguilar. No te imaginas lo que se descubre. Un fuerte mensaje que deja al descubierto las decisiones internas del cantante. Fuentes cercanas aseguran que hubo una advertencia. Si Nodal no asistía al evento de Ángela en California, su presencia pública con la familia Aguilar se vería comprometida. ¿Estamos ante un padre que decide conscientemente abandonar su rol, o ante un artista moldeado por los intereses de una familia dominante? Inti, mientras tanto, quedó al cuidado de una empleada. No hubo noche juntos. No hubo despedida. Solo un padre que eligió el espectáculo sobre la conexión familiar. Muchos se preguntan, ¿qué influencia real tiene Ángela en esta distancia entre padre e hija? Mientras la cantante disfruta de cada foco mediático, el vínculo emocional entre Nodal e Inti se disuelve lentamente. Duras críticas han surgido contra Ángela por su aparente falta de empatía hacia la hija de su pareja. ¿Es válido construir una nueva relación sentimental a costa del abandono emocional de un infante? La madre de Inti ha mantenido la compostura. Pero eso no significa pasividad. En más de una ocasión, ha dejado claro que su hija fue un deseo compartido, planeado y celebrado. Hoy, con el corazón dividido, observa cómo la paternidad de su expareja parece diluirse en compromisos mediáticos. Las voces son cada vez más claras. Hay quienes afirman que Pepe no solo aconseja, sino que dirige. ¿Es su influencia tan poderosa que define dónde y con quién debe estar Nodal? ¿Estamos frente a un asunto de lealtades o una estrategia cuidadosamente elaborada? La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará cuando Inti crezca y vea estas decisiones reflejadas en registros digitales? Pepe Aguilar obligó a Cristian Nodal a abandonar a su hija para irse con Ángela Aguilar. Esa frase ya circula en redes. Y aunque no hay pronunciamiento oficial, los hechos hablan por sí solos. Cuando una figura pública decide cambiar pañales por alfombras rojas, el juicio de la audiencia no se hace esperar. La seguridad de Jaime lo retiene y le dice, estás perdiendo la cabeza, va a ser una desgracia. No debimos de terminar así, pero pues de modo, ¿no? Las cosas, a veces se acomodan las cosas y la armonía llegue para todos. Le salvaron la vida a Pepe Aguilar, los security de Jaime, y yo tuvimos un pleito ahí porque Jaime agarró
su pistola calibre 45. Yo lo traía bien marcado, pero él no lo aceptaba. E iba directo a la mesa de madera del rancho a partirle la cara a balazos al papá de Ángela. Se confirma la verdad del escándalo, que sacude a las familias de Cristian Nodal y Pepe Aguilar. Lo que parecía una cena familiar en el rancho de Pepe Aguilar se ha convertido en un escándalo que advierte con fracturar a dos de las dinastías más influyentes de la música regional mexicana. Lo que inició como una reunión privada, hoy arde en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las consecuencias de ese encuentro podrían marcar un antes y un después en las relaciones personales, profesionales y hasta comerciales de ambas familias. No te imaginas lo que se descubre. Testigos aseguran que la noche transcurría entre anécdotas, música en vivo y copas, cuando de repente, un comentario aparentemente inocente encendió la mecha. Según trascendió, Pepe Aguilar lanzó entre risas una frase dirigida al padre de Cristian Nodal. Tu papá también es un hombre pequeño, y le doblo la estatura. ¿Una simple broma? ¿O una provocación calculada? El tono, el contexto, la intención, todo se puso en duda en cuestión de segundos. Jaime González, padre del intérprete de Adiós Amor, no respondió con palabras. Guardó silencio, se retiró del lugar por unos minutos, pero regresó con un objeto impactante. La seguridad intervino justo a tiempo, evitando un posible infortunio. Sin embargo, lo que no se pudo evitar fue la fractura emocional, el impacto mediático y la filtración de lo sucedido. ¿Fue defensa del honor o un acto de extralimitación? ¿Qué se esconde detrás de esa reacción? Cristian Nodal quedó atrapado entre el deber familiar y la lealtad amorosa. Intentó calmar los ánimos, pero su voz fue opacada por el peso de dos egos. ¿Cómo navegar una situación donde su padre y su suegro están a punto de enfrentarse públicamente? ¿Está su carrera en juego por culpa de un inconveniente que nunca pidió? ¿Qué posición tomará ante las cámaras? ¿Será neutral o elegirá un bando? Ángela Aguilar, su esposa, ahora se ve atrapada entre el respeto a su familia y el amor por su pareja. ¿Es este el comienzo de una ruptura interna más profunda? ¿Podrá mantener el equilibrio entre ambas lealtades? Algunos invitados afirman que el ambiente ya estaba tenso desde el inicio. Miradas esquivas, silencios prolongados y gestos de incomodidad. Hay quienes dicen que el comentario de Pepe Aguilar fue el último empujón, pero no el origen real del altercado. ¿Qué secretos oscuros guardan estas familias? ¿Qué rencillas del pasado siguen sin sanar? El incidente se ha convertido en tema de debate nacional. Algunos usuarios defienden a Jaime González, exigiendo respeto para los mayores. Otros señalan su reacción negativa, señalando que no hay justificación para llevar dicho objeto a una reunión familiar. ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién está manipulando la narrativa? Voces cercanas afirman que hubo advertencias previas, roces ocultos y hasta comentarios anteriores que pasaron desapercibidos. Este episodio sería solo el más reciente capítulo de una historia que se ha venido gestando en silencio. Las consecuencias ya no son personales, son públicas, comerciales y culturales. Estas son las personas que están esperando el acceso a Pepe Aguilar a unas cuantas horas, pues no son muchas, fans de Hueso Colorado seguramente, porque pues diría que menos de 100 personas, hasta menos de 50 me atrevería a asegurar. No es malo, es parte de la tecnología y del proceso que te hace hacer cosas que quizás antes no podías hacer. Asientos vacíos en el concierto, nadie los quiere ver, México le pasa factura, no les perdonan nada a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Desde este momento yo quiero volver. Te voy a decir, hola bebé. Que aunque sean patrones que se repitan, como estos patrones son manejados por sentimientos. Parece que México no perdona a la dinastía Aguilar y pues Pepe Aguilar sin nada de fila. Pues los podrás describir muy bien, pero los tienes que sentir todavía. Se descubre la verdad. Los asientos vacíos del concierto de Pepe y Ángela Aguilar no fueron casualidad. La dinastía Aguilar atraviesa su momento más crítico. Los vídeos de su presentación en Puebla, con gradas semi vacías, no fueron un simple descuido del público.
fueron un mensaje claro, contundente y brutal. México les ha dado la espalda. Y no hay marcha atrás. Lo que antes era sinónimo de éxito, ahora se tambalea entre rumores, controversias y una desconexión innegable. Los clips que se viralizaron en redes mostraban más vacío que aplausos y más eco que ovaciones. ¿Qué llevó a uno de los apellidos más poderosos del regional mexicano a este punto? El silencio del público fue más fuerte que cualquier crítica. Ni el mejor equipo de producción, ni las luces más deslumbrantes, pudieron esconderlo. El público simplemente no llegó. Las imágenes lo dicen todo. Filas vacías, gradas desiertas y un ambiente que en vez de vibrar con emoción, flotaba en incertidumbre. ¿Acaso el pueblo mexicano ha decidido dejar de respaldar a una familia que hasta hace poco representaba sus raíces? La respuesta puede estar en los últimos movimientos de Ángela Aguilar. Sus declaraciones polémicas sobre la cultura mexicana, su exposición constante en temas ajenos a su carrera musical, y su relación mediática con Cristian Nodal, han deteriorado esa imagen fresca y cercana, que alguna vez la definió. Mientras Ángela brillaba en portadas de revistas, una parte del público comenzó a verla como distante, incluso soberbia. El resultado no tardó en reflejarse donde más importa: en los asientos vacíos. No fue solo una noche difícil. Fue un grito silencioso. México le está pasando factura por cada gesto que percibieron como desconectado de su identidad nacional. Y Pepe Aguilar tampoco se salva. Su insistencia en mantener el espectáculo familiar de Jaripeo sin fronteras, aunque con noble intención, parece haber quedado atrapado en el tiempo. Las nuevas generaciones no se identifican. El formato se siente ajeno, rígido y predecible. El resultado: desinterés, indiferencia y ausencia. Ya no se trata solo de un mal evento. No es una excepción. Semanas antes, en la Feria de León, ocurrió algo similar. Baja asistencia, comentarios negativos y una percepción general de que algo ya no funciona. 2 eventos consecutivos. 2 señales claras. ¿Cuántas más necesita la dinastía Aguilar para aceptar que deben cambiar? Y mientras esto ocurría, Majo Aguilar, con un perfil mucho más bajo, interpretaba el himno nacional en Arabia Saudita, con una serenidad y fuerza que muchos consideraron digna heredera del legado. ¿Es ella la verdadera sucesora? El nuevo rostro de una familia que necesita reinventarse. El público ha evolucionado. Y con él, sus expectativas. Ya no basta con un gran apellido. Ya no es suficiente una voz talentosa. Se exige autenticidad, humildad y conexión. Las intenciones de Pepe de internacionalizar su show parecen más una huida hacia adelante que una estrategia sólida. ¿Por qué si no logras llenar en Puebla, cómo esperas llenar en Japón o Brasil? ¿Acaso no deberían mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera? Hola, mami. Hola, hola. Bienvenida. No, yo te mentiría si no es algo que hiere, ¿no? El ver tantas cosas negativas, claro que llega a... Tremendo zafarrancho de Ángela Aguilar contra su esposo Cristian Nodal, le hace escenas de celos nivel tóxica. Que más vale hacerse más fuerte a querer cambiar todo ese panorama porque es... Salió porque me enojé. Ángela Aguilar revienta contra Cristian Nodal en un escándalo de celos tóxicos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? En un evento que prometía emociones deportivas, se desató uno de los zafarranchos más incómodos que una pareja famosa haya protagonizado en vivo. Esta es la razón de la tensión que sacudió a las redes. Ángela Aguilar irrumpió en plena transmisión y le hizo una escena de celos nivel tóxica a Cristian Nodal. Pero lo que realmente se descubrió cambia todo lo que pensábamos sobre esta pareja. ¿Estamos frente a un nuevo escándalo amoroso? ¿O solo es otra estrategia mediática más? El ambiente era relajado, festivo, con un Nodal sonriente, compartiendo risas junto a una locutora del evento. Pero la tranquilidad duró poco. Ángela Aguilar apareció en escena, sin previo aviso, sin sonreír
y sin saludar, y colocó su mano sobre el hombro de Nodal, como quien coloca una bandera en territorio disputado. No te imaginas el frío que corrió en el lugar. Ni una palabra. Ni una mirada a la locutora. Solo un gesto claro: este hombre es mío. Y como si eso no bastara, cuando se le ofreció un asiento, lo rechazó y se marchó de inmediato. La imagen pública de la pareja perfecta se derrumbó, y lo que parecía cariño, ahora huele a dominio. El rostro de Cristian Nodal cambió por completo. De la risa al silencio. Y de la comodidad al desconcierto. El gesto de Ángela lo dejó perplejo ante millones. Sin decir palabra, dejó el micrófono y salió tras ella. ¿Fue por remordimiento? ¿Por presión? ¿O porque sabe que, en su relación, la última palabra no la tiene él? No es la primera vez que esta pareja protagoniza momentos polémicos. Pero esta vez, no fue un malentendido. Fue una escena pública de celos tóxicos que dejó a todos incómodos. ¿Se trata de inseguridad? ¿O de una necesidad insaciable de controlar la narrativa frente a un público que ya no compra el cuento del romance perfecto? Lo cierto es que cada vez que tratan de mostrar unidad con eventos públicos, algo se quiebra en vivo. Esta vez, no fue la excepción. Las cámaras no mienten. Ella nunca saludó, nunca sonrió, y nunca participó. Ángela no tuvo que decir una sola palabra. Con solo su presencia, su silencio, y su rechazo total a compartir el espacio, dejó en evidencia todo lo que estaba reprimido. Le dijo en su cara lo que pensaba, sin hablar. Y Nodal simplemente lo acepta. ¿Estamos ante una pareja funcional, o ante una relación que se mantiene a flote, solo por el show? El comportamiento reciente de Ángela Aguilar quedó al descubierto. Lo que para algunos es una muestra de amor, para otros es una advertencia clara. La línea entre lo romántico y lo tóxico se está borrando. ¿Y tú, qué opinas? ¿Ángela se pasó de la raya, o simplemente protegió lo suyo? ¿Este comportamiento es muestra de amor o de control? Caso, y como suele suceder en la muchedumbre, después era todo el Auditorio Nacional contagiado con ese odio, gritándole caso a Ángela Aguilar mientras ella tenía que cantar en el escenario. Un error va a ser puesto no solamente en tu familia o en tus amigos, sino por todo el mundo, o sea, por todos los países que te puedes imaginar. Ahí estaba lo que estaba pasando, y entonces pues nadie te enseña a ser adulto, nadie te enseña a ser, estar en la luz pública, nadie te enseña que... Ángela Aguilar se derrumba. El público la abandona y la tachan de farsante. ¿Hizo playback? No creerás lo que ocurrió en su propio concierto. Se filtran imágenes y videos que muestran a Ángela Aguilar siendo abucheada sin piedad. ¿Es esta la consecuencia de sus polémicas actitudes? La cancelación de su show fue solo el inicio. 30 minutos bastaron para que su mundo se viniera abajo. Lo que alguna vez fue una noche esperada por cientos, terminó como un episodio de incesantes burlas. ¿Estamos presenciando el último adiós de la princesa del regional mexicano? El público no la soporta más. Gritos, insultos, y el nombre de la expareja de Nodal retumban en el recinto. ¿Qué llevó a los fans a romper con ella de manera tan contundente? ¿Es el karma haciendo justicia? Tras media hora de silbidos, abucheos y desprecio colectivo, Ángela, visiblemente devastada, abandonó el escenario sin volver. ¿Fue este el precio de su soberbia? ¿O simplemente la consecuencia inevitable de vivir bajo el reflector sin red de seguridad? Un ex colaborador confesó que todo era un montaje. Playback apagado en pleno show deja al descubierto su verdadera voz. ¿Nos engañó desde el principio? ¿Cómo confiar en una artista que depende de grabaciones para brillar? Se apaga el playback y se enciende la verdad. El momento exacto en el que su voz quedó expuesta se viralizó en segundos. La reacción del público
no fue sorpresa. Se sintieron engañados. ¿Hasta dónde llega la autenticidad de Ángela Aguilar? ¿Es una estrella genuina, o solo es una construcción prefabricada de la industria? Pero esto no acaba ahí. Han salido nuevos videos donde Ángela aparece con un look casi idéntico al de Casu, la expareja de Cristian Nodal. ¿Es una coincidencia? Los comentarios fueron demoledores. Da pena ajena. Esto ya es ridículo. Y mientras las redes se desbordaban con comentarios, en el escenario, los gritos de Casu fueron la estocada final. ¿Perdió el control por completo? ¿Quién la quiere escuchar ahora? Pasó de ser la promesa del género a copia barata y robamaridos. ¿Cómo llegó tan rápido al fondo? ¿Fue el ego, la falta de autocrítica, o simplemente la exposición excesiva? Lo que antes era respeto, se ha convertido en mofa. Algunos de los comentarios más contundentes fueron: sin talento. Solo es famosa por su apellido. Roba maridos, sin vergüenza. ¿Puede redimirse una figura pública después de tanto deterioro reputacional? ¿Realmente merece una segunda oportunidad? La audiencia está dividida. Nadie confía en ella. Las polémicas personales han hundido su carrera musical. ¿Y si decidiera reinventarse por completo? ¿Puede una disculpa pública cambiar la narrativa? ¿O ya cruzó la línea de no retorno? El margen de error en la era digital es mínimo. Hoy eres ídolo, mañana eres meme. La caída de Ángela Aguilar es una clase magistral sobre cómo no manejar la fama. ¿Qué opinas tú? ¿Se merece la cancelación o simplemente recogió lo que sembró con su actitud arrogante y falta de humildad? Pues me están viendo mucha gente. Y todo lo que hago, bueno y malo, sale y... Los temas actuales van a seguir vigentes. La inseguridad, el maltrato. Ángela Aguilar pide que corran a productor de La Rosa de Guadalupe. Es algo que todo el mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Hemos estado muy dedicados a que el programa sea del agrado de la audiencia. Un error va a ser puesto no solamente en tu familia o en tus amigos, sino por todo el mundo. Se filtran nuevos detalles sobre el intento de Ángela Aguilar de silenciar a La Rosa de Guadalupe. Lo que parecía una reacción exagerada a un capítulo de televisión, ahora se convierte en un caso que desnuda la fragilidad emocional y el uso desmedido de influencia por parte de la familia Aguilar. Ángela y Pepe Aguilar habrían solicitado, de manera directa, que Televisa remueva al productor, Miguel Ángel Erros, por haber emitido un capítulo que incomodaba a la joven cantante. No te imaginas el alcance de esta petición. Llamadas, publicaciones internas y presiones a la directiva del canal fueron parte de la estrategia para intentar silenciar una historia ficticia que, según los Aguilar, reflejaba demasiado de su realidad. Y entonces, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una maquinaria de poder mediático, dispuesta a censurar todo lo que no puede controlar? El episodio en cuestión no mencionaba nombres. No había logos, ni fotos, ni referencias explícitas. Pero el contenido estaba claro. El argumento giraba en torno a una joven artista, involucrada en una relación mediática con un cantante popular, seguida de una ruptura y una nueva relación polémica. Las similitudes con Ángela Aguilar y Cristian Nodal eran innegables. El público lo entendió de inmediato. Las redes lo amplificaron. Y entonces se desató la tormenta. Ángela Aguilar, según se revela ahora, habría hecho una llamada directa a altos ejecutivos de Televisa para pedir el despido del productor. Pepe Aguilar no se quedó atrás. Acompañó el reclamo con lo que se ha descrito como una petición formal para que se tomaran medidas inmediatas. ¿Pero qué medidas pueden pedirse contra la ficción? ¿Qué parte de una historia con actores desconocidos y situaciones dramatizadas justifica un intento de silenciar a una de las mentes más veteranas de la televisión mexicana? Lo que se ha filtrado revela una personalidad que se distancia del carisma con el que Ángela debutó en los escenarios. Hoy, su figura empieza a ser percibida como rígida, autoritaria y poco tolerante a la crítica.
No es la primera vez que la familia Aguilar es señalada por intentar controlar la narrativa pública sobre sus vidas. ¿Es esta la razón por la que Ángela no concede entrevistas en México? ¿Tem que los periodistas pregunten lo que no puede controlar? El productor de La Rosa de Guadalupe no se quedó callado. En una entrevista contundente, confirmó que recibió múltiples presiones para abandonar el proyecto. Presiones ligadas directamente a la familia Aguilar. Pidieron que me removieran por un capítulo ficticio. No había nada personal, pero evidentemente se sintieron reflejados, afirmó. ¿Es justo que una familia exija represalias, solo porque un contenido de ficción refleja, aunque sea indirectamente, situaciones parecidas a las suyas? ¿Dónde queda la libertad creativa? ¿Qué pasará con La Rosa de Guadalupe? A pesar de todo, el capítulo sigue disponible. El intento de coartar su emisión no prosperó. Pero el perjuicio reputacional está hecho. No para el productor, y no para Televisa, sino para los Aguilar. Hasta ahora, no hay comunicado oficial. Pero fuentes cercanas aseguran que la televisora no cederá a presiones externas. Que el contenido seguirá fluyendo libremente. Y que ningún apellido, por importante que sea, puede dictar lo que sí o no se transmite en pantalla. Ahora, la conversación ha cambiado. Ya no se habla del episodio. Se habla del intento de silenciarlo. De la prepotencia. De la presión. De cómo una figura pública puede intentar usar su fama como escudo para borrar lo que no le gusta. Si una simple narrativa en La Rosa de Guadalupe puede generar este nivel de reacción, ¿qué pasará cuando surja una verdadera investigación sobre los excesos del poder mediático? Yo pago el próximo viaje. Uepa. Puedes pagar mi boda para la siguiente boda. Manden. ¡Amor! Claro que la regó. ¡Amor! Pepe Aguilar reacciona fúrico con Kuno, y sus coqueteos a Cristian Nodal y el beso que se dieron. Se me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Tremenda irresponsabilidad. Al borde del colapso. Pepe Aguilar expone a Nodal, tras escándalo con Kuno. Ya basta de humillaciones. Una escena que comienza como una inocente transmisión en vivo, termina como el escándalo más incómodo del año. En cámara, Cristian Nodal aparece junto a Kuno, en un ambiente que desborda coqueteos, insinuaciones, y frases como, todo delicioso, amor, y te callas. El impacto fue inmediato. Lo que sigue, es devastador. Ángela Aguilar, pareja de Nodal, fue testigo del momento. Y Pepe Aguilar, al borde del colapso emocional, rompe el silencio con una reacción furiosa, que ya se está filtrando. ¿Fue una simple provocación? ¿Una escena preparada? ¿O Nodal perdió el control, y cruzó una línea irreversible? La triste realidad, quedó grabada. Miradas, risas, cercanía, y finalmente, lo que muchos afirman que fue un beso. Nodal, entre copas y cámaras, no se detuvo. Y Kuno, siempre provocador, no retrocedió ni un paso. ¿Se trató de un juego entre amigos? ¿O Kuno realmente logró lo impensable, seducir al ídolo del regional mexicano, frente a su propia pareja? Ángela, quedó devastada. Las cámaras no captaron su reacción, pero testigos afirman que se retiró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Fuentes cercanas confirman que Pepe no está dispuesto a tolerar más escándalos. Lo que para algunos fue un momento divertido, para él fue una afrenta directa contra su hija y su apellido. Fue una burla innecesaria, habría dicho en privado. Pero la verdadera pregunta es, ¿tomará distancia definitiva de Nodal? ¿Romperá toda relación profesional y personal? ¿Se avecina un quiebre familiar sin retorno? Ni Leonardo, ni Annelies han emitido declaraciones. Pero su silencio ya se interpreta como una respuesta. En una familia que ha cuidado con rigor su imagen, este escándalo representa una tormenta que arrastra todo a su paso. ¿Están intentando proteger a Ángela o simplemente evitar un caos aún mayor? Testigos afirman que la joven quedó emocionalmente afectada. No solo por el supuesto beso,
sino por la burla pública, la presión mediática y el silencio incómodo que rodeó todo el evento. ¿Fue reemplazada por Kuno? ¿O Nodal solo intentó llamar la atención sin medir consecuencias? ¿Puede Ángela volver a confiar en alguien que la hizo pasar por esto? Desde hace meses, Kuno buscaba figurar en el entorno de Nodal. Primero con fotos con Belinda, luego con Cazzu, y finalmente con Ángela. La pregunta ahora es directa: ¿usó a Ángela como puente para acercarse a Nodal? ¿Fue una estrategia calculada o una obsesión personal que se salió de control? Empresas, marcas y patrocinadores ya comenzaron a revisar sus acuerdos. Las reacciones en redes son demoledoras. Y su historial reciente de fiestas, escándalos y rupturas no ayuda. ¿Está su carrera entrando en una fase de deterioro irreversible? ¿Podrá reconstruir su imagen o ya es demasiado tarde? El audio no miente. Nodal susurra a Kuno una frase que ha encendido las redes. Todo delicioso. Una mezcla de provocación, complicidad y escarnio que ha dividido al público. ¿Es esto solo el principio de un escándalo aún más grande? ¿Fue amor, fue juego o fue una represalia pública? Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia. Tiene la hija de Cazzu. ¡Pedro! Es una bebé. Hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces... Y Pedro sola empieza a decir una de tarugadas. No de Cazzu, no de Nodal, pero sí de Inti, de la niña. No, de eso tienen que ver. Es una ternura, Pero es gangosa la niña. Es una gangosa. Pedro Sola se burla de la bebé de Nodal y Cazzu y ahora enfrenta las consecuencias. La vas a pagar, cerdo. El presentador de Ventaneando se burló de una bebé en pleno programa en vivo y ahora podría enfrentar una querella legal que lo saque del aire para siempre. ¿Hasta dónde llegará este escándalo? ¿Y por qué nadie en el set de Ventaneando lo detuvo? No creerás lo que dijo Pedro Sola frente a las cámaras. Entre risas y sin filtro, expresó: es gangosa. Lo peor es que se refería a Inti, la hija bebé de Cazzu y Cristian Nodal. Sí, una niña de meses de vida. ¿Estamos hablando de entretenimiento o de agravio simbólico contra menores? ¿Fue un chiste o una burla? Pero ahora, todo cambia. Porque se filtran detalles legales que apuntan a una querella en curso. Cazzu y Nodal no se quedaron callados. ¿Recibirá Pedro Sola lo que merece? ¿Es este el fin para Ventaneando y su formato de críticas sin límites? ¿Hasta cuándo permitiremos que la televisión nacional se ría de los más vulnerables? Lo que debía ser un tierno momento familiar, con una bebé diciendo: te amo, mamá, terminó convertido en objeto de sarcasmo en horario estelar. Y entonces salió a relucir la frase que rompió el silencio y encendió el internet. Eres un puerco. Con mi hija no te metas. ¿Quién lo dijo? Cazzu. ¿A quién? A Pedro Sola. ¿Por qué? Porque una madre no se queda callada cuando se meten con su hija. No es la primera vez que el presentador lanza comentarios polémicos, pero esta vez fue demasiado lejos. ¿Gangosa? ¿En serio? ¿Una bebé? ¿Y lo dijo riendo? ¿Qué clase de mensaje estamos mandando como sociedad cuando esto se permite en televisión nacional? Ya no se trata de opinión o entretenimiento. Se trata de un agravio a los derechos de la infancia. Pero eso no es todo. Elementos de seguridad irrumpieron en las instalaciones de TV Azteca tras el escándalo. ¿Es una señal de que esto se fue de las manos? El público exige una disculpa pública. ¿Hasta cuándo se van a burlar de los niños? Pedro Sola debería estar fuera del aire. Esto no tiene perdón. ¿Habrá consecuencias reales esta vez? Cazzu y Nodal ya trabajan con un equipo legal. La querella incluye difamación, agravio moral y vulneración de derechos. Hay leyes que protegen a los menores, afirman los abogados. Y esta vez no se piensa dejar pasar. Llama la atención que Patti Chapoy y los demás conductores no dijeron nada. ¿Complicidad o temor?
¿Quién protege a Pedro Sola, y por qué? La pregunta inevitable es, ¿qué hubiese pasado si se hubiera tratado de otra niña, con padres menos famosos? ¿Habría pasado desapercibido? Lo que comenzó como un chiste, está hoy en el centro de una tormenta legal y moral. Se acabó la impunidad para los presentadores, que cruzan líneas éticas. Caso y Nodal, no perdonan. Y Pedro Sola, ya prepara su defensa, o su retiro. And there are always consequences. We have to see what one cares about. Kazu takes Nodal to court for custody of their daughter. What's going on? We have a completely formal relationship as it has to be for the good of our daughter. Kazu is doing the right thing by preventing her daughter from seeing Ángel Aguilar. I think it was part of my responsibility to mention this attitude that he harbors, right? That he has against women and... The legal dispute is confirmed. Kazu takes drastic measures against Christian Nodal and Ángela Aguilar. Shocking information is leaked that shakes the entertainment world. What seemed like a peaceful separation between Kazu and Christian Nodal has ended in an unprecedented legal confrontation. The Argentine singer has taken her ex-partner to court with a request that leaves everyone speechless. But what is really shocking is the reason behind this measure. Kazu does not want her daughter Inti to have contact with Ángela Aguilar, Nodal's current partner. Revenge or protection? Speculation has not been long in coming. Some claim that Kazu has not yet overcome the breakup, while others claim that there are hidden reasons that are leading her to prevent her daughter from having contact with Ángela. Is it a personal matter or are there compelling reasons behind this drastic measure? The relationship between the two women was never good, but no one expected the situation to end up in court. Kazu has requested legal restrictions so that Nodal cannot spend time with his daughter when he is in Ángela's company. But here an even stronger question arises. Does Kazu have the right to prohibit his daughter from seeing her father's new partner? Nodal is losing control of the situation. Since Nodal and Ángela's relationship became official, tensions with Kazu have been increasing. Sources close to the singer say that he is devastated and that he did not expect this from his ex-partner. Nodal has remained silent, but some close to him claim that he is already using his legal influence to fight for his right to see his daughter without restrictions. But how far will this fight go? Some legal experts claim that Kazu's request may not be approved, since there is no precedent to justify such a restriction. However, if the Argentine singer manages to present compelling evidence, the case could take an unexpected turn. And here comes the key question. Could this move end up harming Kazu in the legal dispute? There is one detail that changes everything. Nodal has not made any public moves against Kazu. Is he trying to handle the situation discreetly or does he simply have no way to defend himself? Some support Kazu and his right to decide who his daughter lives with, while others believe that he is acting out of spite. The legal dispute has only just begun, but the repercussions are already being felt in the industry. Rumor has it that Nodal is considering giving his version of events, which could further ignite the controversy. But is this the best strategy? Some claim that it could worsen the situation with Kazu, while others claim that it is the only way to see his daughter without restrictions. What do you think about Kazu's decision? Do you think she's within her rights or is she taking the situation too far? Leave us your comment and stay tuned because this isn't over yet. Because if they should have named Woman of the Year, it's O. Right? Well, if I start looking at all the things that are being said on social media. Who is Woman of the Year? It's Ángela Aguilar for real, a woman who stole dresses, who had to apologize because she took 2 dresses from the industry. Woman of the Year, Ángela Aguilar, is a disgrace. Ángela Aguilar sparks outrage. They accuse her of playing the victim to gain fame.
The hidden truth behind Ángela Aguilar's most controversial speech is revealed. Social media is exploding, critics don't forgive her, and fans are divided. Is she really an innocent victim, or is it simply a strategy to stay in the spotlight? You won't believe what Ángela Aguilar said in her last public appearance. In the spotlight and with an apparent tone of vulnerability, the young artist confessed to having suffered enormously while singing, bearing the weight of the judgment of others. However, the reaction on social media was devastating. New evidence is leaking about how her message was received. Relentless criticism, mockery, and theories about a perfectly calculated media strategy. Anguish that is beginning to come to light. There are people who truly strive every day to survive. Her attempt to generate empathy became her biggest nightmare. Now, the awards she receives are flattery. Does she really deserve them? Doubts are inevitable. The artist has been awarded multiple times and in a short period of time, which has raised suspicions. Her father buys her awards. All she has is because of her last name, comments a user on social media. Many believe that there is no real merit in her achievements, but rather family influence and power behind each recognition. The controversy does not stop. How does she manage to be at the center of the industry when there are artists with more talent and fewer opportunities? Ángela Aguilar went further. In her speech, she proclaimed herself a model of improvement and strength. Today I know that I am an example. I have learned to get up after everything I have been through, but what seemed like an inspiring message becomes the center of controversy. Thousands of users were quick to point out what they consider an attempt at manipulation. What level of impudence? She presents herself as a martyr when she has had everything easy. Criticizes a user on social media. The internet does not forgive. The singer faces an avalanche of questions about whether she really knows what it means to give her best or if she is simply trying to build an image that does not deserve her. Each new episode reinforces the perception that more than an artist, she is a product carefully designed to remain relevant. The impact of this controversy is still uncertain, but one question resonates strongly. Will she continue with the strategy of self-condolence or change her discourse before it ends up sinking her career? Her public image is more fragile than ever. Some believe that she is sincere and that the resentment towards her is unjustified. On the other hand, others think that if she doesn't change her attitude, her career is in imminent danger. The only thing that's certain is that her name will continue to be talked about, and while that happens, her place in the eye of the storm is guaranteed. What do you think? Is Ángela Aguilar really a damaged person, or is it all a strategy to get attention? Leave us your comment. The first 2 weeks I would call her and ask, is everything okay? And then I lost contact. Then a Mexican-Argentinian arrived, Ángela Aguilar, asked to borrow 2 dresses due to the pandemic and never returned them. I want my dresses back. In 39 years I have never had a problem with a celebrity taking an item from my store and not returning it. That's digital violence, Mr. Pepe Aguilar. I think that this lack of respect makes all Latinos who order clothes in the United States look bad because the only Latina who didn't return them was Ángela Aguilar. Each one has their own lesson. Let's break the scandal. Pepe Aguilar was exposed after new revelations about Ángela Aguilar's dresses. Cover-up or simple coincidence? The truth that no one wanted to accept is confirmed. Ángela Aguilar was at the center of the controversy over the disappearance of 2 designer dresses, and for months silence reigned in the Aguilar family. But why would someone with so much power and influence take so long to resolve something as simple as returning some clothes? Javier Siriani reveals all, and the evidence is overwhelming. Pepe Aguilar is either protecting his daughter or covering up a mistake. It's not the first time that public figures have used their influence to divert attention,
But this time the public is not so easily fooled. Ángela Aguilar took months to return the dresses and only did so after media pressure. But this is not just a matter of fashion or whim. What would have happened if an ordinary citizen had done the same? In a world where fame seems to be a shield against justice, this case exposes an uncomfortable reality. When the evidence came to light, the famous singer did not come forward to clarify the situation or apologize on behalf of his daughter. Instead, he went on to claim an alleged digital grievance in an attempt to sway public opinion. But here's something that doesn't add up. If Ángela Aguilar was innocent, why did it take so long to return what wasn't hers? Why did Pepe Aguilar decide to lash out at the media instead of simply acknowledging the wrongdoing? Is he using his power to control the narrative and protect his daughter at all costs? What seemed like a simple misunderstanding ended up exposing how influence and power can be used to divert attention, but the truth can just as easily be silenced. When Hollywood designer Jacob publicly revealed that Ángela Aguilar had not returned her dresses, the scandal spread quickly. However, the Aguilars' response was delayed and unconvincing. "We haven't caught anything," they stated. So why wasn't the return immediate? Here's the reality. A prestigious designer lent his creations to a star. The dresses were never returned and months went by before media pressure forced their return. If this had not been made public, Ángela Aguilar would have returned the dresses at some point, or they would have been forgotten as if nothing had happened. There is no doubt that Sirianni has been the key player in this scandal. Without his insistence, this case would never have seen the light of day. But now the question is this a search for justice or a disproportionate revenge? On the one hand, there are those who believe that Ángela Aguilar is paying too high a price for a mistake, but on the other hand, there are those who see it as a clear example of impunity. If it had been anyone else instead of Ángela Aguilar, the consequences would have been different. Really, a lot of it is also because of that process, right? It even makes me feel like I am doing something wrong and he seems sad, out of sorts because he is supposedly arguing with Ángela Aguilar. I simply can't talk. But this is not an expression, I mean, this is what we are denigrating. I will touch on at some point, and obviously every action brings a reaction. On the verge of collapse, Christian Nodal and Ángela Aguilar are involved in a heated public argument over what happened with Casu. The cameras caught them. Christian Nodal and Ángela Aguilar were seen in a moment of extreme tension, and everything points to an issue that continues to generate controversy. Casu, why did Ángela lose control with Nodal in the middle of the street? The issue has to do with Nodal and Casu's daughter. The relationship between Nodal and Ángela is on the line. The images show a visibly upset Ángela ignoring Nodal completely, while the singer tries unsuccessfully to calm the situation. What is really happening? Since the relationship between Nodal and Ángela began, the issue of Casu has never stopped being a point of disagreement, but now everything seems to have reached its limit. Ángela is jealous of the mother of Nodal's daughter. Christian continues to have contact with Casu in secret. Ángela's family is also pressuring the singer to distance himself from his ex-partner. Everything indicates that Ángela is not comfortable with Nodal's closeness to her daughter Inti, and that the pressure within the relationship has reached a critical point. Could it be that the singer is trying to prevent any connection between her partner and Casu, or is there something else that has not been revealed? The images speak for themselves. Ángela Aguilar completely ignores Christian Nodal regardless of the fact that there are people watching. She feels superior to him. The relationship is based on control and not respect. Nodal is losing his essence by trying to please Ángela. Body language experts have analyzed the videos and assure that Nodal looks uncomfortable,
withdrawn and trying to avoid a major confrontation, while Ángela imposes her presence with an attitude of coldness and dominance. It is possible that Christian Nodal is trapped in a relationship where demands and claims are constant. Criticism has not been long in coming. Ángela Aguilar's attitude has begun to generate a negative reaction from the public. She is losing the affection of her followers due to her behavior. Nodal's fans are against his relationship with Ángela. The entertainment world is viewing this relationship with suspicion. It is not the first time that Ángela's strong personality has been talked about, but with her marriage to Nodal in the spotlight, her every attitude is being scrutinized. Could her temperament put her career at risk? There are increasing signs that the love story between Christian Nodal and Ángela Aguilar could be at risk. Ángela's constant demands will end up distancing Nodal. The singer is giving in too much in this relationship. Kazu is still present in Nodal's life, even though he tries to hide it. Everything indicates that Christian Nodal is trapped in a relationship full of tensions, with Ángela demanding more and more and his past tormenting him. Kazu can say he never paid me and not make me say yes, I paid you. I paid you a lot of money. Juliet spoke about it. Doc, I told her so. No. Kazu could send Nodal away because Nodal never paid, that Nodal paid child support. Public, that became like a parallel universe. I kept quiet, right? For all that time because it seemed right to me. And well, I just wanted to come out. That's it. Ángel Aguilar doesn't care about Inti and Nodar's core. He doesn't care that that girl is in the family. They have done a lot of harm to my family and I have endured it in silence. Christian Nodal is in the crosshairs. Kazu accuses him of being an irresponsible father. He runs away from his responsibilities towards Inti. Details are leaked that change everything. Nodal is on the brink of a monumental scandal, and what has just come to light could sink him forever. Kazu is preparing a lawsuit that could ruin him. It is true that Nodal has never officially paid child support for his daughter Inti. He is at risk of facing serious legal and fiscal consequences. Sources close to the case have confirmed that Christian Nodal has been paying child support in cash, with no invoices, no receipts, and no bank transfers. So the big question is, if Ku were to take the case to court, could she claim that she never received a single cent? There are no documents to back up the payments. There is no legal evidence. Could this turn into a paranodal storm? Lawyers warn that in Argentina child support payments must be officially registered to avoid inconveniences. Nodal is at risk of being sued in court. The issue becomes even more complicated. By paying in cash, Christian Nodal is not only leaving the door open for a legal challenge with Kazu, but he could be facing a tax scandal. He tried to avoid paying taxes. Is it a simple oversight or is there something more behind it? The authorities could intervene in this case. Some financial experts have warned that handling large sums of cash could be considered a strategy to evade taxes. If Kazu files a lawsuit, not only could he obtain child support from Inti, but Nodal could have been held accountable to tax authorities. An illegal financial collapse is looming for the singer, but the controversy doesn't end there. Sources close to the case reveal that Christian Nodal could be facing restrictions on seeing his daughter Inti. Ángela Aguilar has influenced this decision. Why isn't Nodal traveling to Argentina to see his daughter? Nodal's family is trying to distance him from his role as a father. Ángela Aguilar's entourage does not look favorably on the relationship between Nodal and his daughter. This could work against him if Kazu decides to take legal action. He could lose custody altogether. In addition, a new detail has set off alarms. On multiple occasions, Nodal has confused Ángela Aguilar's name with Belinda's. He is still stuck in the past.
Is this proof that he has not gotten over Belinda? The evidence is piling up and the big question is Nodal emotionally unstable in the midst of this legal storm? Sources close to the case claim that Kazu is gathering evidence to initiate legal proceedings. How much money could he demand for Inti's child support? Could Nodal face legal issues? Is he prepared for what's coming? If the legal request goes through, Nodal could be forced to pay a large amount in a single retroactive payment. But the big question is, will he agree to pay or will he try until the end to avoid it? Nodal is going to cheat on Ángel Aguilar. I know Christian. Christian is hot-headed and lovesick. Did you see? I'm never faithful. And there are the messages too. She was made aware of it. Nodal can't get over Belinda. Everything went downhill for him. There. Not going to go around talking about my wife like that. No, she's not. Ángel Aguilar was going to be the other one at any moment. Well, Kazu listened to me. He wrote the song and literally destroyed it. I'm right where I need to be. So. Belinda supports Q and this is for Ángela. It's not for Nodal, it's for Ángel. The scandal is breaking. Kazu exposes Nodal and Ángela Aguilar in a song and Belinda supports her. What many assumed is confirmed. Kazu breaks the silence with a devastating song and the message is clear. The other one is not just a song, it is a direct message. The words are forceful. He is going to deceive you with another one, I assure you. Is this a warning for Ángela Aguilar? It is the definitive proof that Nodal follows the same patterns, but what has everyone shocked is that Belinda reacted and showed her support for Kazu. Social media has reacted with a question that changes everything. Belinda confirms that Nodal betrayed her and now Ángela is at risk as well. The numbers speak for themselves. In less than 24 hours, Kazu's other one has far surpassed Nodal's recent releases. She is losing power in the industry while her ex shines brighter than ever. But the strongest thing is not just the success of the song. The public is convinced that the lyrics are a prediction for Ángela Aguilar. Nodal is repeating history. Ángela will be the next woman betrayed. Tensions are at their peak and the truth is about to come to light. What no one expected has happened. Belinda has shown signs of support for Kazu and speculation has exploded. The public has been quick to react. We want a duet between Kazu and Belinda to finish off Nodal. But the big question is something else. Has Belinda really closed this chapter or does she still have unfinished business with Nodal? She is taking advantage of the situation to send a hint to Ángela Aguilar. The truth is that the altercation has taken an unexpected turn and now everyone is wondering if Belinda and Kazu will join forces against Nodal. Ever since Ángela Aguilar made her relationship with Nodal public, the criticism has not stopped. Many believe that her relationship with the singer is nothing more than a strategy to clean up her image. But with the warning from Kasuan, the other one, doubts have grown. Ángela really believes that Nodal has changed or is she simply ignoring what everyone already knows? Social media has been merciless with the singer. Ángela, you provoke criticism because you are rude. The young artist finds herself in the eye of the storm. Now the question is clear. Is she ready to face what is coming or will she continue clinging to a relationship that seems headed for failure? Kazu's followers have analyzed every word of the other and the conclusions are shocking. He's going to cheat on you with someone else, I assure you. It's not just a line from the song, it's a clear message for Ángela Aguilar. The signs are there. Christian Nodal's history with his partners follows a pattern. He falls in love intensely, gives everything, but when the excitement disappears he looks for someone else. Social media has been slow to make comparisons. Ángela Aguilar is the new betrayed in the same cycle that ended her previous relationships. The tension continues to rise and the truth is about to be revealed. Kazu spoke with her music.
Belinda made her position clear, and now Angela Aguilar finds herself in the middle of the worst media storm. The questions that everyone is asking are inevitable. Christian Nodal is cheating on Angela Aguilar. Angela is willing to ignore the warnings and continue with their relationship. Belinda and Kazu will end up joining forces to expose the whole truth. Well, the negative comments are obviously part of it, and the good comments too. I think that even though they are patterns that are repeated, since these patterns are driven by feelings, you will be able to describe them very well. They are going to sue influencers. Pepe Aguilar is furious, where he announces legal measures for those who were defaming his daughter Angela Aguilar. After many things that have happened to me about false comments or notes, you will not believe what Angela Aguilar just did. She opens a legal petition against influencers and provokes harsh criticism. The information that many suspected is confirmed, and the controversy has unleashed out of control. Angela Aguilar has taken drastic measures against influencers, and the Aguilar family warns that they will not stand idly by. The situation has reached a critical point. The networks are on the verge of collapse. The media has exploded with the news, and the public is completely divided. But the question that no one can ignore is, did the influencers overstep their boundaries with their statements, or is the Aguilar family trying to silence the truth? Tensions are at their peak, and what comes next could mark a before and after in Angela Aguilar's career. You won't believe what has been discovered. The influencers in question have been identified, and the warning from the Aguilar family is clear and forceful. P. Aguilar has issued a public statement that shook the networks and made their anger clear. An official statement warning that those who continue to spread false information will face sanctions. Javier Mata, known as Zorrito YouTubero, has been mentioned as one of the main people involved in this scandal, but he is not the only one. Other content creators could also face legal repercussions. How far is the Aguilar family willing to go to defend their public image? The scandal has taken another unexpected turn. A leaked message shows Pepe Aguilar directly confronting an influencer, making it clear that he will not tolerate any more speculation. He demands that the influencer immediately retract and stop spreading information without evidence. The Aguilar family warns that they will not allow Angela's image to continue to be tarnished, and the debate about the limits of freedom of expression on social media has reached an unprecedented level. Pepe Aguilar was blunt. I have no problem with the media talking about me or my family, but what you are saying is not true. Rethink your words and actions for your own good. The controversy is out of control, and the question is inevitable. Is this a legitimate warning or an attempt to censor those who do not follow their version of events? The controversy is intensifying, and public opinion is more divided than ever. The Aguilar's statement mentions that the rumors affect Angela's dignity and emotional stability. Meanwhile, followers of the accused influencers point out that this is a clear attempt at censorship. The questions continue to arise. Is this a legitimate measure to protect Angela Aguilar, or an attempt to control what is said about her? The story is not over, and what comes next could change everything. Social media is still on fire, and the impact of this controversy has yet to be fully measured. The influencers named have assured that they will not back down and that they will reveal the whole truth. Rumor has it that more details about the legal request could come to light in the coming days, and the public remains divided as the media covers each new twist in the story. The tension is unbearable. Angela Aguilar's fate hangs in the balance, and everything will depend on how this scandal is resolved. But the big question remains, will Angela Aguilar manage to stop the controversy, or will this be the scandal that will mark her career forever? Who can beat Ángela Aguilar? It's Luis Miguel with Mexico Forever. Learn very well to differentiate your priorities. It has helped me a lot to understand that I do not have to give explanations to anyone. Ángela Aguilar was angry and yelling in the dressing room after that. I don't like to get involved in show business, but Angela Aguilar's situation is not a good example for Mexican girls. Ángela Aguilar's tantrum. If you make a mistake, you know you did it from the heart. The truth is leaking out. Angela Aguilar couldn't stand losing to Luis Miguel, and her reaction doesn't confirm it.
What happened at the 2019 Latin Grammy Awards has come to light, and the story is very different from what was seen on camera. New details have been confirmed about Ángela Aguilar's collapse after losing to Luis Miguel. The situation was more intense than many believe. Her reaction shocked everyone present. The audience saw applause and smiles at the event, but behind the scenes everything collapsed. No one expected what was about to happen. Ángela Aguilar couldn't believe what was happening, and her anger was uncontrollable. The music industry already had its move ready. Ángela Aguilar's team was sure that that night her career would take a definitive turn. The plan was in motion. If she won the Grammy, her success in the United States would skyrocket by 40%. But then the presenter opened the envelope and pronounced a name that no one in the Aguilar family wanted to hear: Luis Miguel. The impact was immediate. Ángela smiled in front of the cameras, but the story changed when she crossed the dressing room door. Everything got out of control there. There was only shouting, anger, and frustration. The young singer could not accept defeat. Witnesses claimed that her rage was evident. Her voice trembled and her gaze reflected disbelief. Her father, Pepe Aguilar, tried to calm her down, but his words only fueled her rage. That granny was yours. Luis Miguel is no one in this industry anymore, he is a mere puppet. The words echoed in the dressing room and the witnesses were shocked. The night that was supposed to be a celebration turned into a silent scandal that no one dared to comment on in public. If this episode was so shocking, why was it never known? The answer lies in the extreme control that the Aguilar family exerts over her image. No word can come out without their authorization. No one within their circle can speak. Every person on their team is required to sign confidentiality agreements that prevent any leaks. The rules are clear. Any leak means million-dollar fines, but the truth always finds a way to come out. The walls are crumbling and now the world knows what really happened. The revelation of this episode leaves a disturbing question. Ángela Aguilar has been raised to not tolerate defeat. This tantrum is just the beginning of an even darker truth. The story they tried to hide has been exposed and the perfect image has been fractured. What happened in that dressing room is just the tip of the iceberg. More details, more testimonies, and more secrets have been leaked. And the big question now is, what else are they hiding? But I don't read the comments and I'm comfortable with what I'm doing in. For me, it doesn't matter because at the end of the day Selena isn't here. I don't think I'm trying to imitate her or do her. She has her style and I have mine. Since Ángela Aguilar was registering Selena's songs without the Quintanilla family's authorization. Selena always taught me to dream and I think I'm just encouraging her. For this reason, Selena Quintanilla's father recently sent her a second one. He didn't expect it. Selena Quintanilla's father accuses Ángela Aguilar of plagiarizing his daughter's songs. She has built her career based on copies. The consequences could be devastating. Ángela Aguilar is in the eye of the storm, accused of an act that has outraged thousands of people for registering Selena Quintanilla's songs as her own. Without permission, the iconic singer's father, Abraham Quintana, has launched an unprecedented legal offensive. The family is not willing to allow Selena's legacy to be used without authorization. The questions on everyone's mind are, why did Ángela Aguilar try to appropriate songs that don't belong to her? Was it a mistake or a calculated move to boost her career? The legal document demands strong measures, including the immediate payment of all profits obtained from the reproduction and copying of Selena's songs. In addition, the removal of the songs from all digital platforms and a formal response within a maximum period of 30 days.
But what has surprised everyone the most is Ángela Aguilar's attitude. Why is she keeping absolutely silent? Does she think that ignoring the situation will make it go away? The public has not forgiven this scandal and the response has been brutal. At a recent concert, Ángela Aguilar was booed and called Ampona by the audience. The singer has refused to make any statements, which has only increased suspicions. While the lawsuit continues to advance, Ángela has opted for total secrecy. Why doesn't she defend herself? Does she know that she has no valid arguments? The Quintanillas' lawyer has been clear. If Ángela does not respond, her career could be irreversibly penalized. This scandal has revived Ángela's past statements, in which she claimed that her vocal technique is superior to Selena's, since she has taken opera classes since she was little, while the Queen of Tex-Mex had no professional vocal training. It was a display of arrogance that is now costing her dearly. Social media has reacted with strong criticism. The public has reacted with messages of rejection that flood digital platforms. Thousands of Selena's followers have reacted with indignation, stating that Ángela Aguilar crossed a line that she should not have. This is not the only problem that Ángela Aguilar faces. She has been accused of imitating the style of other artists such as Yuri and Belinda. Even in a recent show, it was said that Ángela left the venue minutes before Belinda went on stage. Time is running out and Ángela's silence only worsens her situation. She will respond to the legal demands or let her career sink into the scandal. Will he apologize to the Quintanilla family or will he continue to ignore them? We filed a complaint, Pepe and Ángela will be notified. But I am not responsible for what they do. Each person does their own thing. And I am not here to do that. I am a singer. I am not an example for anyone. I am not here to be an example for anyone. In addition to everything, the most serious thing about this whole matter is that for 21 years, Mr. Aguilar did not provide medical care to Mr. Miguel. In addition, to Ángel Aguilar and his entire team for a former employee, for an unjustified dismissal. Mr. Miguel Ángel Hernández faithfully and continuously provided his services to Mr. Pepe. Later, Ángel Aguilar since he began his career. Once again, I am getting into trouble, but I do not care. He receives harsh criticism. They order Ángela Aguilar to be searched for and made to pay before the law. The end of a dynasty. Ángela Aguilar's name has begun to reverberate in the courts. The young star of regional Mexican music is facing a scandal that threatens to undermine what little remains of her good public image, after a federal judge ordered her to be located, linking her to a controversial legal case. But how did Ángela Aguilar go from being the promise of ranchera music to being in the crosshairs of justice? The center of this legal storm is the companies Equinox and Neo Audio, owned by the Aguilar family. These companies not only manage the careers of Pepe, Leonardo and Ángela, but also administer the employment contracts of their employees. The altercation arose after controversial statements by Ana Rosa Macias, widow of Miguel Ángel Hernández, a violinist who worked with the Aguilars for 21 years, who revealed that her husband never received Social Security and that all the medical expenses derived from the global illness were paid for by the family without a single cent of support from his employers. How is it possible that a man who dedicated more than 2 decades to the Aguilar dynasty ended up abandoned when he needed them the most? The most devastating thing came when it was learned that after Miguel Angel's death, Pep Aguilar offered an insulting settlement of 5% of what was actually due, an amount that, according to the widow's defense, did not even cover the accumulated hospital expenses. But why is Ángela Aguilar also being singled out by the courts? Lawyer Arturo Caridad Villegas left no room for doubt. Ángela is not a mere spectator in family businesses, she is a partner with decision-making power.
Therefore, as part of the group that owns Equinox and Neo Audio, she shares legal responsibility for the actions of these companies. She really knew what was happening to her family's employees. Despite the growing media pressure, the Aguilars have chosen to remain silent. No official statement, no explanation, no apology, but the controversy does not end there. Other employees have raised their voices, and what they have revealed has left everyone shocked. A backup singer fired while she was breastfeeding said she was forced to join the Aguilars' performances or she would lose her job. In addition, a violinist in the group confirmed an open secret. The employees had no social security and their contracts were verbal agreements. A family with so much economic power treating its workers as if they were disposable. And the list of accusations keeps growing. An Israeli designer has accused Ángela Aguilar of taking 2 dresses without paying for them. Although this incident may seem minor compared to the legal implications of the case, it has strengthened the public perception that the Aguilars not only neglect their employees, but also their suppliers. How can an international star be accused of something like this and not respond to the cameras? You know who I am. Do you know what I represent? No, I'm just a ranchera singer, you know me, we. Inform you that anyone caught shouting, whether it's the name of Mr. Christian Odal's ex-wife, booing or throwing objects at the artists, will be removed from the facilities. So that social media continues to believe them. Keep believing those. 1,598 pesos in months of community service. We'll see you at the Querétaro Livestock Fair. You beat me. The applause for Pepe Aguilar sends a strong message. If you boo me, you'll be arrested. The legal warning sparks mockery and outrage throughout Mexico. Pepe Aguilar, known for his career in ranchera music, has issued a serious warning that has all of Mexico debating. The measure is clear. Anyone who boos him or his daughter Ángela Aguilar during their next concert will be arrested and fined. This statement has not only generated outrage among attendees and users on social media, but has also reignited criticism of the Aguilar family's excessive use of power. The Querétaro Livestock Fair, one of the most anticipated of the year, is now marked by a statement that has shaken public opinion. According to the organizers, any expression of disapproval, booing or jeering towards Pepe Aguilar, his daughter Ángela or any member of the presentation will be sufficient reason for immediate expulsion, fines exceeding 12,000 pesos and mandatory community service. The reaction was immediate. The police are now working to protect the feelings of celebrities, wrote hundreds of users on social media, while others mocked what they considered a disproportionate and unprecedented act. However, Pepe Aguilar did not remain silent. During one of his recent concerts, he took the opportunity to send a direct message to his detractors, further raising the level of tension. The Mexican audience, known for their critical and humorous skills, was quick to react with a mix of mockery and outrage. Social media was filled with ironic comments, such as, "Is it now illegal to boo at a concert?" Let them not forget that they live thanks to the applause of the audience. Quote, despite this, Pepe Aguilar did not back down. During his performance, he responded defiantly to those who criticize his daughter Ángela. The accusations are pure envy. I will not allow anyone to bother her. But what many did not let pass was the offensive tone with which the singer addressed his audience, calling them sycophants, fools. How can he ask for respect if he insults those who disagree with him? The outrage has also reached local authorities. Many citizens wonder how it is possible that the police and public resources are used to arrest people who boo during a concert, while the country's real challenges remain unresolved.
Mexico has more important priorities than protecting a family's ego. Far from being intimidated, the Mexican public has responded to Pepe Aguilar with their characteristic sarcastic humor. Many have announced on social media that if they attend the concert, they will carry banners or hold silent protests, making it clear that they will not accept their freedom of expression being limited. What about finding those who do not applaud enough? Some consider that he misuses his power and that it borders on the absurd. The Mexican public has shown once again that it is not easily intimidated and that freedom of expression is non-negotiable, not even at a concert. Let's see if we have to evacuate my mother or see how we protect the ranch. With deep sadness, Pepe recalled the symbolic value that this place has in his heart. 50 years of history would end in one night, as we mentioned at the beginning. Pepe Aguilar is very sad because there were invaluable things and sadly a place that he and his father loved was lost due to a fire on his ranch. A fire on our land and on the land of some of the neighbors. We'll reveal the reasons for the strong fire that destroyed part of the ranch that was inherited by his father, Don Antonio Aguilar in Zacatecas. So, an entire era ends when all that burns down. What? Well, perhaps the universe doesn't care or anyone else, right? A sad reality is confirmed. The unfortunate event that devastated Pepe Aguilar's legacy. The unfortunate event that destroyed more than 1,000 hectares of Pepe Aguilar's iconic ranch has put the singer and his family in the eye of the media storm. This event that left years of work and part of Don Antonio Aguilar's legacy in ashes has unleashed a wave of speculation about what could have caused a disaster of such magnitude. Was it an unfortunate event or a deliberate act related to recent tensions? The ranch, which for decades symbolized the efforts of the Aguilar dynasty, was devastated in a fire that consumed more than 1,000 hectares of artificial grassland. According to Pepe Aguilar, this property represented a fundamental piece of his family heritage. It's incredible how years of work and dreams can disappear in a few hours. Quote, "All we can do is be thankful that no one was injured and that the family is safe," the singer said in a video he shared on social media. However, the emotional and material devastation is evident and questions about the causes of the event persist. In recent months, Pepe and Ángela Aguilar have been involved in several public controversies, between criticisms of other artists and statements perceived as arrogant. The perception of the Aguilar family has changed drastically. This has generated polarization among the Mexican public, some of whom have even expressed their anger on social media. Although there is no evidence directly linking this discontent to the event, the context has fueled theories that it could be a premeditated act. Prior to the devastating incident, Pepe Aguilar had a verbal confrontation with Nathaniel Cano, a young singer of corridos tumbados. The dispute began when Aguilar criticized the content of modern corridos, which led Cano to respond forcefully and unleashed a wave of offensive messages among the followers of both. Some speculate that this confrontation, which became a trend on social media, could have motivated people unrelated to the incident to act against the Aguilar family. Although the relationship between this confrontation and the recent misfortune has not been confirmed, it is still a disputed theory. In another context, the dark past of José Emiliano Aguilar resurfaces. José Emiliano Aguilar, the singer's son, was deprived of his freedom in 2017 for participating in a human trafficking ring. Although he served a probation sentence after paying bail, this scandal continues to haunt the Aguilar family. Recently, the young man shared a message on his social media with lyrics from a song that alluded to the world of illegal life. This act has not gone unnoticed, and many wonder if what happened at the ranch could be related to the events in José Emiliano's past. It is a complicated case, since everything indicates that the Aguilar family is facing the consequences of several accumulated inconveniences. Remember that you are on the Celebrity Gossip channel.
Check out this video, which is much better. You will surely love it. Don't hesitate to subscribe and like this video. Also, we invite you to explore our other videos so you can always stay up to date on what is happening in the world of entertainment.